Saludos cordiales a cada uno de ustedes. Soy el profesor Arnaldo Moreno para nuestra quinta clase de Historia de las Matemáticas. Mis felicitaciones para los alumnos que acompañan las clases, que sigan con la misma dedicación y esmero. En esta quinta clase estaremos trabajando con la matemática helenística, con algunos de los matemáticos como Arquímedes, Apolonio de Perga, y estaremos cerrando esta parte con la matemática griega. Arquímedes. Arquímedes fue un matemático, físico, inventor, ingeniero y astrónomo griego que vivió hace más de 2000 años, en un tiempo donde solo unos pocos dominaban el arte de la escritura, por lo que no hay demasiados escritos contemporáneos de la vida de este matemático griego. Si Euclides es un matemático y un sistematizador, la figura que le sigue cronológicamente es Arquímedes de Siracusa, matemático original que, al igual que los científicos de hoy, no escribe sino monografías o memorias originales relativas a los más variados campos de la matemática antigua, en sentido amplio, así como la aritmética, la geometría, la astronomía, la estática y la hidrostática. Fue en particular la incorporación al saber científico de estas dos ramas de la física la circunstancia que explica la extraordinaria influencia que ejercieron los escritos de Arquímedes sobre los hombres del Renacimiento y de la Edad Moderna, convirtiéndolo en una de las grandes figuras de la historia de la ciencia. Las actividades de su padre, astrónomo, influyeron sin duda en la vocación y formación científica de Arquímedes, que desde joven estuvo en Alejandría, donde sin pertenecer al museo tuvo una gran amistad con varios alejandrinos, con quienes mantuvo luego correspondencia científica. Los logros de Arquímedes. Se le considera por la mayoría de los historiadores de las matemáticas como uno de los más grandes matemáticos de todos los tiempos. Perfeccionó un método de integración que le permitía calcular áreas, volúmenes y áreas de las superficies de muchos más cuerpos. Dio origen al cálculo del infinito concebido y perfeccionado por Kepler, Cavalieri, Fermat, Leibniz y Newton. Arquímedes pudo aplicar el método exhaustivo, que es una forma primitiva de integración, para obtener toda una gama de importantes resultados. Entre otros, Arquímedes dio una aproximación muy precisa para pi y demostró que podía aproximar raíces cuadradas con gran precisión. Inventó un sistema para expresar números grandes. En mecánica, Arquímedes descubrió teoremas fundamentales concernientes al centro de gravedad de las figuras planas y de sólidos. Su teorema más famoso da el peso de un cuerpo sumergido en un líquido, llamado el principio de Arquímedes. Asimismo, Arquímedes define una espiral y da propiedades fundamentales que relacionan la longitud de un radio vector con los ángulos correspondientes. Siguiendo con los logros de Arquímedes, podemos observar en esta parte dos logros. Uno de ellos dice: principio de Arquímedes afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba, igual al peso del fluido desalojado. Y al lado tenemos la espiral de Arquímedes, una espiral, y da propiedades fundamentales que relacionan la longitud de un radio vector con los ángulos correspondientes. En esa misma diapositiva podemos observar que se aplica la espiral de Arquímedes en la naturaleza. Apolonio de Perga nació alrededor del año 262 a.C. en la ciudad de Perga, Turquía, y falleció alrededor del 190 a.C. en Alejandría, Egipto. Fue un astrónomo griego y un geómetra, el tercero cronológicamente de los grandes matemáticos griegos de la Edad de Oro. Es Apolonio de Perga, de cuya vida se tienen escasas noticias y no siempre de fácil identificación, dada la gran cantidad de Apolonios que figuran en la historia griega. Se sabe que estudió en Alejandría, donde probablemente también enseñó, y que residió en Efeso y en Pérgamo.
ciudad esta última que constituyó otro de los centros culturales del mundo griego. De todos modos, debe considerarse posterior a Arquímedes, ubicándose su florecimiento a fines del siglo II a.C. o a comienzos del siglo III a.C. La obra geométrica de Apolonio. Así como el nombre de Euclides está asociado o ligado a sus elementos, el nombre de Apolonio lo está con el de las cónicas. Su escrito más famoso y de cuyos 8 libros se poseen, los 4 primeros en su texto original, los 3 siguientes mediante traducciones árabes y el último totalmente perdido por noticias de Papus y una reconstrucción parcial del astrónomo Halley. El tesoro de análisis de la colección matemática de Papus estaba constituido en gran parte por obras de Apolonio, perdidas o conservadas entonces de forma fragmentaria, que debían de incluir mucho material geométrico cuyo estudio forma parte hoy de la geometría analítica. Durante el siglo VII hubo una auténtica obsesión en particular por Fermat por la reconstrucción de muchas de las obras perdidas de Apolonio, y precisamente en esta labor estuvo el origen de su geometría analítica. Según Papus, debemos a Apolonio la clasificación clásica de los problemas geométricos en planos, sólidos y lineales, según que su solución exija respectivamente rectas y circunferencias, cónicas u otras curvas superiores. Las cónicas de Apolonio. Fue Apolonio en las cónicas quien no sólo demostró que de un cono único pueden obtenerse 3 tipos de secciones variando la inclinación del plano que corta el cono, lo cual era un paso importante en el proceso de unificar el estudio de los 3 tipos de curvas, sino que demostró que el cono no necesita ser recto, y consideró asimismo el cono con 2 hojas, con lo que identifica las 2 ramas de la hipérbola. Construcción de Apolonio de las 3 secciones cónicas mediante un cono único, variando la inclinación del plano que corta al cono. Podemos observar los conos y las figuras que se forman cortando con un plano a los conos. Tenemos la parábola, el plano de corte es paralelo a una sola generatriz. En la figura del medio tenemos la elipse. El plano de corte no es paralelo a ninguna generatriz. Y la última, que es la hipérbola, el plano de corte es paralelo a 2 de sus generatrices. Con lo que se acaba de decir, entramos en lo que quizá es el aspecto más relevante de la influencia de Apolonio en el ámbito estricto de la matemática, su incidencia histórica sobre la emergencia de la geometría analítica en el estudio de las cónicas. Apolonio considera ciertas líneas de referencia que juegan un papel de coordenadas. Siguiendo con Apolonio de Perga, el lenguaje de Apolonio es sintético, utilizando con una pericia increíble la técnica pitagórica de la aplicación de las áreas, pero sus métodos de coordenadas guardan una gran similitud con los de la geometría analítica. Al analizar la posición histórica de Apolonio en el camino hacia la geometría analítica, digamos que a pesar de los conceptos y elementos geométricos introducidos que parecen emular la presencia de sistemas de referencia con coordenadas abscisas y ordenadas que permiten expresar las ecuaciones de las cónicas, estos sistemas de coordenadas aparecían siempre superpuestos a posteriori a las curvas para estudiar sus propiedades. En resumen, el análisis geométrico griego de Apolonio utilizaba un equivalente de las coordenadas, pero solo empleaba el álgebra geométrica. La matemática griega. El primer siglo helenístico fue la edad de oro de la matemática griega. Es con los 3 grandes que esa ciencia culmina, mostrando así más claramente sus características, unas permanentes, otras más vinculadas con el propio mundo griego. La primera nota permanente que los griegos aportaron a la matemática fue distinguir un determinado conjunto de conocimientos, confiriéndole, mediante el método axiomático y la demostración, los caracteres de una ciencia deductiva, o mejor, haciendo que el modelo de toda ciencia deductiva.
La segunda nota matemática permanente que aportaron los griegos es la abstracción, aunque la abstracción de la matemática griega tiene rasgos propios conferidos por el pitagorismo, que la vio nacer por el platonismo, en cuyo seno se desarrolló, sin olvidar los factores técnicos que influyeron en el curso de ese desarrollo. La abstracción de la matemática griega es una especie de abstracción de primer grado, semejante a la abstracción de las ciencias naturales, muy distinta de la abstracción que introducirá el álgebra o la abstracción quinta esencia de la matemática de hoy. Esta quinta clase tiene una tarea de 10 puntos. El tiempo para completar el formulario será de 30 minutos una vez abierto el cuestionario. Cada ítem tendrá el valor de un punto. Un placer volver a saludarle a todos a través de este medio. Éxitos y bendiciones para cada uno de ustedes.